Vamos a abrir las Biblias en la epístola a los Efesios. Vamos al capítulo número 6. Am, el pastor quería que se tocara temas de la familia y mientras buscas el texto aquí en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, quisiera comentar un poquito una de las razones del por qué el tema de la familia para mí es algo muy importante. Yo he estudiado a través de los años muchos temas de la Biblia, pero uno de los temas que más me fascinan es el tema de la familia. Y una de las razones del por qué deseo mucho trabajar con la familia, por lo menos en mi iglesia, con el tema de la familia, es porque cuando yo conocí a mi esposita, que estábamos en la prepa, ella viene de una familia disfuncional. Mi suegrita no tuvo buenas relaciones lamentablemente con sus parejas, si lo podemos decir así. Cuando mi esposa era pequeña, la fueron a dejar ahí con los abuelos y mi esposa, mi cuñada, crecieron ahí con sus abuelitos, después con los tíos. Y es bien triste, hermanos, ver familias disfuncionales. Cuando tú no tienes un hogar, cuando no está papá, no está mamá, es difícil, hermanos, que estés como arrimado. Yo le digo así, como decimos en el pueblo, ¿no? Estás de arrimado, no es tu casa, no son tus padres, no son tus hermanos, y nunca recibes el mismo trato. Esa es la realidad. Mi esposita creció en un ambiente de esa manera y cuando nos casamos y comenzamos el ministerio, yo me hice muy sensible en el área de la familia y porque yo vi lo que pasaba en la familia de mi esposa, yo tuve el privilegio de casarme con ella y yo no sabía hasta dónde íbamos a llegar en el ministerio con mi esposita. Y en nuestra iglesia, hermanos, tenemos varios ministerios dedicados a la familia. Ella comenzó un ministerio que se llama Perlas que Perduran. Es un ministerio de madres solteras, de viudas, de mujercitas que están solas. Son como unas 25 hermanas más o menos. Y nosotros tratamos, ¿no?, de dar atención a esas mujeres, darles dirección, darles consejería y darles esperanza, porque muchas de ellas vienen de un contexto difícil, complicado, de fracaso. Y déjenme decirles que siempre hay esperanza en el Evangelio. Y tenemos también, obviamente, nuestras conferencias para damas, para varones. Trabajamos mucho con la familia, para los jóvenes, para los niños, porque yo vi el contexto en el cual vivía mi esposa. Yo tuve la fortuna de tener mi padre, de tener mi madre, mis hermanos, una familia común y corriente. A veces uno no valora la familia hasta que tú te das cuenta que otros no tuvieron ese privilegio de tener la familia. Ahora, mucho de lo que yo he enseñado en estos días tiene que ver con instrucción para la familia. No he hablado como tal, no he hablado como tal a profundidad sobre la relación que tiene la familia con la iglesia. Pero déjame decirte una cosa. Yo creo mucho, yo creo mucho en que la familia debe de servir, debe de integrarse dentro de una buena iglesia y debe de desarrollar sus talentos, sus dones y sus habilidades para el crecimiento de la iglesia. Mis hijas mayores están estudiando. Una está en la universidad estudiando música. La menor está en el Instituto Práctico de Benecer, allá en Hermosillo, Sonora. Dios la llamó al ministerio. Mis hijos, cuando están en casa, todos nosotros estamos inmersos en el ministerio, en la iglesia. Ellos aman la iglesia. Mi hijo está con 2, 3 rondallas que tenemos ahí en la iglesia, le gusta la música. Mi hija es pianista principal de la iglesia cuando está ella. Ella trata de instruir a toda la orquesta que tenemos. Mi hija menor es una chaparrita, pero le gusta mucho el ministerio de los niños, de cuna, de párvulos, escuelitas y todo ese tipo de cosas. Yo estoy muy agradecido por lo que Dios ha hecho con mis hijos en cuanto a su servicio dentro de la iglesia. Yo creo firmemente que si nuestros hijos van a estar en los caminos de Dios,
tienen que estar sirviendo al Señor en la iglesia. Y yo estoy orando por mis hijas que un día que se casen con un buen hombre, que quiera ser un siervo de Dios, que quiera hacer la obra de Dios. Y hermanos, como pastores siempre estamos inmersos, ¿verdad?, dentro del ministerio. Pero de ahí me he procurado tratar de instruir mucho a la familia. Porque no vamos a tener familias dedicadas a la iglesia, al ministerio, si no colocamos fundamentos sólidos, si no trabajamos en su vida espiritual de ellos. Ahí está la clave, hermanos. Cuando nuestros hijos solitos comienzan a caminar con Dios, es más fácil que ellos puedan servir dentro de la iglesia. Y por eso vamos a ver este tema. Ahí en Efesios capítulo 6, quiero que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 4. Efesios capítulo número 6, versículo número 1 al 4. Lo leemos todos juntos, a la cuenta de 3. 2, 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Aunque me gustaría poder ver todos estos textos, nos vamos a concentrar en uno solo. Dice ahí el versículo número 4, observe bien lo que dice el apóstol Pablo: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero hablar sobre el tema, el sello distintivo de la crianza bíblica. El sello distintivo de la crianza bíblica. Vamos a orar. Mi Dios, gracias te damos, Padre, por la bendición de haber podido estar con mis hermanos, poder conocer esta preciosa iglesia y lo que el pastor con su familia han estado haciendo en esta zona de nuestro país. Señor, pido que lo sigas usando a mi hermano Isaías, a sus hijos, a su esposa. Gracias, Señor, también por los pastores que sé que están trabajando para ti en esta zona. Y pido, Señor, que sigas tú bendiciendo las iglesias, sigas tú extendiendo el evangelio del reino en toda esta zona de nuestro país, que tú vayas haciendo tu obra y familias estén siendo transformadas a través del evangelio. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra, instrúyenos, enséñanos cómo debería ser la crianza bíblica, ya que todos como padres tenemos un gran desafío en la crianza de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, ayúdame a ser de bendición a pesar de mí. Quisiera ser de bendición a tu pueblo. Pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. En un solo texto, la Escritura nos enseña cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. En un solo texto. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es lo que deseas con la crianza de tus hijos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu meta al estar criando a tus hijos? Algunos padres pudieran responder que desean tener hijos que sean felices, exitosos, determinados, responsables. Vaya, que les vaya bien en su vida. Y yo he escuchado este buen deseo de los padres de que, pues yo no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí o como nosotros sufrimos. Ahora, hermanos, si somos hijos de Dios, más bien deberíamos preguntarnos, ¿qué quiere Dios para nuestros hijos? Yo estoy seguro que los deseos que tú y yo tenemos para nuestros hijos no se equiparan a los deseos que Dios tiene para tus hijos. Yo he visto muchos padres estar muy empeñados en ayudar a sus hijos, en que sus hijos sobresalgan, y no está mal darle carrera, estudio a sus hijos,
pero desgraciadamente se desvían del propósito esencial que Dios quiere para sus hijos. La respuesta a esta pregunta le daría a nuestra crianza el propósito correcto. Y cualquier propósito que no corresponda con el de Dios en la crianza de nuestros hijos sería adoptar patrones de crianza que tiene este mundo, al cual nosotros deberíamos resistir. Y digo esto como introducción porque en nuestra iglesia nos ha dado Dios la fortuna de tener muchos padres que son profesionistas. Y yo entiendo que todos ellos buscan lo mejor para sus hijos. Pero desgraciadamente están adoptando patrones de pensamiento muy mundanos y los están aplicando en la crianza de sus hijos. Y eso, queridos hermanos, es muy peligroso. Por eso, como padres, nosotros debemos saber y deberíamos saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos. Si como padres no podemos responder la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para nuestros hijos? Entonces, hermanos, sí estás en un problema. Porque si Dios te dio hijos, tú deberías de saber qué es lo que Dios quiere. No es qué es lo que tú quieres, qué es lo que Dios quiere para esos hijos. ¿Te acuerdas cuando Dios le dio a Zacarías y a su esposa a su hijo? A Elizabeth, ¿se acuerdan ustedes de Juan el Bautista? Fue Dios quien le dijo a esos padres qué es lo que iban a hacer con ese niño, ¿se acuerdan? A ver, hermanos, apenas estoy comenzando, necesito que me hablen. ¿Sí me entienden, hermanos? Cuando Dios le prometió que a Zacarías y a su esposa que le iba a dar un hijo, Él mismo le dijo qué es lo que quería que hicieran con ese niño. Porque si Dios nos da nuestros hijos, tenemos que aprender a criarlos según la cosmovisión bíblica, según lo que Dios quiere que hagamos con esos niños. Aquí, en estos pasajes, vamos a ver varias cosas. Y miren, hermanos, si no llego a terminar, porque para mí esto es algo muy importante, yo les prometo, le mando mis copias al pastor gratis. A mí me ha costado horas, me ha costado estudio, libros que he comprado para tratar de entender esto, porque para mí es algo muy importante. Aquí hay varias cosas que vamos a aprender solo con este texto acerca de la crianza bíblica. ¿Cuál es el sello distintivo de la crianza bíblica? Número 1, la primera cosa que encontramos aquí es que hay que preparar el terreno del corazón de nuestros hijos. Observe usted, este es el lado negativo de la crianza. Y vosotros, padres, ¿qué dice el apóstol Pablo? No provoquéis a ira a vuestros hijos. La palabra aquí para padres es la palabra griega pateres. Y esta palabra significa tanto papá como mamá. Entonces, esto que el apóstol Pablo está escribiendo, no lo está escribiendo exclusivamente a papá, al líder. Lo está escribiendo para los dos. Porque la responsabilidad de la crianza, queridos hermanos, es para ambos. Se supone que yo y mi esposa formamos un equipo en la crianza de nuestros hijos. ¿Y sabes por qué ya desde ahorita esto es algo muy importante? Porque desgraciadamente, dentro de una familia cristiana coloquial, ¿quién es la que se esfuerza más en criar a los hijos? La mujer. ¿Cierto o no cierto? Desgraciadamente. Ahora, yo, no te sientas mal, no te conozco, yo sé lo que hemos vivido en nuestro ministerio. Hay padres ahí que han sido tan desobligados en ayudar en la crianza a sus esposas. Los tenemos ahí en Tlapa. Padres que nunca invirtieron tiempo para la crianza con sus hijos y dejaron que mamá hiciera todo el trabajo. Pablo dice, y vosotros padres, está hablando de papá y de mamá. Ahora, la primera cosa es que hay que aprender a preparar el terreno del corazón de nuestros hijos. La pregunta es, ¿cómo preparamos el terreno del corazón de nuestros hijos? La primera cosa que vemos aquí dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos.
Es decir, no los saques de quicio insensatamente, no los acoses sin necesidad, no los exasperes de forma deliberada, no los desanimes neciamente. Al contrario, muéstrale sumisión, tratándolos con amabilidad, bondad, consideración y respeto. ¿Qué nos enseña aquí la Escritura de esto? Que la responsabilidad de nosotros como padres es facilitar la obediencia a nuestros hijos. De eso se trata este pasaje. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Regularmente hay padres que destrozan anímicamente a sus hijos con disciplina excesiva, con disciplina incoherente, con disciplina imprudente. Nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, se sometan a la autoridad. De hecho, es así como comienza el capítulo número 6. Ciertamente dice que los hijos deben de honrar a sus padres porque ellos son la autoridad que Dios le ha dado a ellos. Sin embargo, desgraciadamente, a veces como padres, abusamos de esa autoridad que Dios nos ha dado. Tan cierto es que los hijos deben aprender a someterse a esa autoridad, pero esa autoridad debe de ser una autoridad comprensible. Debe de ser una autoridad, hermanos, obviamente basada en principios bíblicos, basada en la palabra de Dios. Me sorprende mucho que Pablo insiste en este asunto, porque no es la primera vez que lo menciona. Aquí en Colosenses, capítulo número 3, observa lo que él dice en el versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sabes que la palabra exasperar significa estar provocando ira o amargura? Muchos padres son una contradicción viviente. No son una cosa en la iglesia y otra en su casa. Y esa incongruencia, esa hipocresía está provocando continuamente el desaliento de sus hijos. Yo no entiendo por qué como padres solemos ser así. Que cuando estamos delante de los hermanos, delante de la gente y delante de los pastores, somos bien portados, hasta nos cuidamos de no decir una palabra incorrecta. Pero cuando llegamos a la casa, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia nuestro carácter? ¿Cómo cambian nuestros ánimos? Y nuestros hijos tienen que soportar todo eso. ¿Tú crees que a través de los años que llevo en este trabajo no he escuchado un sinfín de predicaciones de esta incoherencia que viven muchos padres cristianos? Y saben, hermanos, ¿por qué me he metido tanto en esto? Porque desgraciadamente con ese tipo de actitud no estamos abonando el terreno de nuestros hijos. Después nosotros queremos que ellos sigan las cosas de Dios, pero nosotros no estamos haciendo un buen trabajo en la crianza de ellos. Nosotros mismos estamos provocando su desaliento, su desánimo. Como padres tenemos que tener una autoridad comprensible con ellos. Tú debes de entender que ellos nuestros hijos son personas que sienten, que examinan. Llegan a un punto en que nuestros hijos también empiezan a formar su propio criterio y te empiezan a juzgar. Y muchas veces lo hacen con mucha razón, porque somos doble cara. Si tenemos o hemos tenido esa actitud, nuestra responsabilidad muchas veces es pedirles perdón a ellos. Pero a veces nuestro orgullo como padres es decir, no, tú te tienes que someter, tú tienes que hacer lo que yo diga. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Para las cosas convenientes somos muy bíblicos, hermanos. Honestamente, ¿cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la razón de preparar el terreno de nuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen? Debemos animar el espíritu de nuestros hijos, no quebrantarlos. Aprendamos a tener una perspectiva bíblica de nuestros hijos.
Tengo tanto material de esto. Hice un estudio del Salmo 127, no vamos a ir por el tiempo, pero tú sabes lo que dice el texto. Herencia de Jehová, versículo 3, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas, ¿verdad? En manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ello. No será avergonzado cuando los enemigos vengan a la puerta. Y hay toda una serie de enseñanzas en ese Salmos 127. Pero la primera enseñanza que yo veo ahí es que debemos como padres a tener una visión divina de nuestros hijos. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué quiere decir? Que los hijos son un regalo de Dios. Hay padres que no pueden tener hijos. Yo tengo matrimonios en mi iglesia que no pueden tener hijos. Lo desean con todo su corazón. Y qué gran ironía, ¿no? Mientras hay padres que están luchando para tener un hijo con todo su corazón, mientras otros se llenan de un montón de ellos y no tienen una visión divina para cada uno de ellos, porque si tienes hijos es un regalo de Dios. Es una herencia que Dios te ha dado. Pero ¿sabes cuál es el problema? A veces no tenemos una visión divina para nuestros hijos. Si tú los vieras con los ojos de Dios, te esforzarías a ser un mejor padre. Escudriñarías este libro para saber cuál es tu responsabilidad que tienes dentro de la familia. Te enfocarías menos en otras cosas y más en esto. Pero a veces tenemos hijos como los animalitos, ¿no? Tienen ahí los pollitos, los perritos, los gatitos. Y no es nada más de estar ahí procreando y procreando. Tienes que entender de dónde vienen los hijos. Son una herencia divina. Escuche esto. Esto lo dijo un pastor, no lo escribí yo. Es inconcebible que aquellos padres que ven a sus hijos como regalos de Dios sean descuidados, distantes o ásperos en su trato. Puesto que los hijos son un regalo y una bendición de Dios, la crianza debería estar gobernada por una actitud de aprecio y valoración hacia el regalo recibido. Y es de vital importancia que los hijos así lo perciban. Primero, ¿qué nos enseña este? Estamos viendo un solo texto. Si te das cuenta, en el Nuevo Testamento es difícil buscar algún texto que se dedique a la crianza bíblica. Es muy difícil encontrarlo. Pero yo creo que el apóstol Pablo aquí nos sintetiza de qué se trata la crianza bíblica. Primero, número uno, hay que preparar ¿qué? El terreno del corazón de nuestros hijos. Prepara el terreno del corazón de tus hijos. Y ahí es donde entra tu carácter. Ahí es donde entra tu conducta hacia ellos. Miren, hermanos, cuando nosotros crecimos en la casa, nuestros padres, sus padres y mis padres, no vinieron de familias cristianas. Así que como lo dice el autor de Hebreos, muchas veces ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Tú crees que en algún momento mi mamá no agarró un cable de la plancha y nos llegó a dar ahí en las piernas, en la espalda? Ese era el tipo de crianza a la cual tú fuiste expuesto, quizás algunos de ustedes y su servidor. En algún momento, pues como niños somos tremendos, ¿no? Y no sé qué hice con mi madre. Y mi madre trabajaba en una escuela de secretaria. Lo bueno que era muy de ese tipo de mujeres con sus uñas largas y pintadas y muy así era mi mamá. Una mujer blanca, se pintaba, Dios mío. Así le gustaba a mi papá, qué bueno. Pero a veces mi mami se molestaba con nosotros. Y un día me acuerdo de niño, como de 11 años, salí corriendo porque no sé qué hice. Y ella, chiquito, mi madre era yucateca, salió afuera y empezó así literal. Yo estaba allá como que viendo a ver qué va a hacer mi mamá. Y ella buscando una piedra, ¿no? Desesperada porque la hice molestar. Agarra la piedra
Y mi mamá, te digo, era secretaria. Qué bueno, no era de esas madres chiveras, sino, me acuerdo de mi santa madre, agarró y hizo esto, ¡fum! Y la piedra se fue para el otro lado. Yo estaba ahí, risas y risas, pero ¿sabes qué estaba pensando? Me decía ella, chiquito, cuando vuelvas vas a ver. Y sí, al final sí me terminó dando, hermanos. No me salvé. Pero ¿sabes? Muchos crecimos con este tipo de crianza, con este tipo de disciplina, que no era la correcta, honestamente. No es agarrar una piedra, imagínate, lo descalabras y tú mismo lo vas a llevar al doctor. Yo crecí en un pueblo donde las mamás eran duras, eran rudas. No, no corras porque te va a ir peor. Así crecimos muchos de nosotros, hermanos, muchas veces con mucha incomprensión. Pero tienes que entender que nuestros padres no crecieron en una iglesia cristiana, no conocían la Escritura. Pero ¿qué está sucediendo con esta nueva generación? Que nosotros, hermanos, sí tenemos este libro, sí tenemos la Biblia. ¿Cuál es tu excusa? Nosotros sí tenemos, y no solamente tenemos la Escritura, hoy en día, a través de los medios y a través del internet y a través de esta era tecnológica, tenemos un montón de herramientas, libros, conferencias, spots de crianza bíblica. Prepara el terreno de tus hijos, número 1. Número 2. Los padres deben ser fieles representantes de Dios para sus hijos. Volvemos al texto. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿De quién? Del Señor. Esa última frase es importante para este segundo punto. Escuche, este es el lado positivo de la crianza bíblica. Este es el sello distintivo de la crianza bíblica. La palabra criadlos nos da suficiente contenido para entender en qué consiste la crianza. Esta misma palabra criadlos en su original ocurre aquí mismo en Efesios capítulo 5, observe, en el versículo 29, nada más que aquí se refiere al matrimonio, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y esto es una referencia de cómo debería ser el cuidado amoroso de un esposo hacia su esposa. Pero aquí la palabra es sustenta. En el original es la misma palabra que criadlos. ¿Y sabes cuál es la idea de esta palabra? Esto nos da la idea de un cuidado tierno, delicado y devoto. La palabra criadlos nos da la idea de un cuidado tierno, delicado y devoto. Exactamente como cuando nosotros estamos cuidando a un chiquito, a un bebecito, y yo creo que todos aquí, las mamás han tenido la fortuna de tener a su bebé en sus brazos. ¿Cómo cargas a ese chiquito? ¿Cómo la cargaste? ¿Cómo lo cargaste? Con ternura, con delicadeza. Y no solamente había eso, devoción, hermanos. Me acuerdo cuando tuve mi hijo, yo tuve mis primeras 2 hijas primero, bueno, no yo, mi esposa, pero yo decía, pues me conformo con mujeres y voy a tener puras mujeres, pues que así sea, ¿no? Pero no, al final Dios me dio mi hijo. Y dije, qué bueno, porque él va a ser el heredero. Yo no quiero que un yerno, ¿verdad?, se venga a quedar con lo mío. Entonces, pues, tuve a mi hijo. Y la verdad, hermanos, se siente muy diferente tener un niño. Me acuerdo tener a mi moreno aquí entre mis brazos. Y la primera cosa que me acuerdo es cuando yo agarré sus mejillas. Cuando tenía los primeros días de nacido. ¿Se acuerdan, hermanas? ¿Cómo es esa mejilla del bebé como afelpada su piel? Cuando tocas parece ser que no sientes esa piel. Es tan tierna, hermanos, tan hermoso que para mí eso fue algo que hasta el día de hoy, mi moreno ya tiene 12 años de edad.
Ya pasaron muchos años de eso, pero nunca me olvido de esa experiencia. Y como mi esposa siempre fue una excelente madre, muy cuidadosa y muy devota. Imagínense cuando están criando en esos días. La verdad, yo soy del sureste, yo tengo mi hamaca. Y en esos días, pues salía a la sala, ¿no? A la hamaca. Porque yo quería que mi esposa en esos días estuviera cerca del bebé, ¿cierto o no es cierto? Porque, hermanos, yo digo que la noche se hizo para dormir. Y yo decía, no, este chiquito llora, es hombre, es dragón. No, tenía muchas cosas diferentes que mis hijas. Y a mí siempre me sorprendió cómo bueno, no sé si son todas las mamás así, pero mi esposa tenía un reloj biológico. No sé cómo se levantaba. Apenas sentía que se movía, apenas hacía un susurro el bebé y ya está ahí. Eso es devoción, hermanos. Noche tras noche, tras noche, tras noche, tras noche, Dios mío. No, yo después del primer mes se me acabaron las emociones y me fui a mi hamaquita todas las noches. Pero el cuidado devoto que tiene una madre es increíble, hermanos. Es increíble. Esa es la idea que Dios nos da con la palabra criarlos, sino criarlos en disciplina. Ahora, escuche, como padres, somos responsables de no solo dar provisión económica, les proveemos tanto física, material, emocional y espiritualmente. La palabra inclusive criarlos significa dar una crianza integral. Nosotros somos los responsables, sí, de proveer física, material, pero también emocional, también mental. Y yo digo y creo mucho más espiritualmente. Ese es parte de nuestro trabajo como padres en la crianza de nuestros hijos. Criar es tener la devoción, la dedicación, el carácter de ayudar y de formar a nuestros hijos, escúcheme bien, a la imagen de Dios. La crianza es un trabajo, queridos hermanos. Es un trabajo de 24 horas, 24/7. ¿Quién te dijo que la crianza era sencilla y fácil? No, Señor. Dios nos da a nuestros hijos para que nosotros los estemos formando, formamos su carácter desde pequeñito. Gracias a Dios hay libros que nos enseñan cómo empezar a entrenar a ellos desde 0 hasta 5, desde los 5 a los 10 y así progresivamente. Hoy en día hay mucho material, hermanos, para que aprendamos cómo criar a nuestros hijos en las diferentes etapas. De no hacerlo así, por eso a veces no salen bien nuestros hijos. El libro de Proverbios, no hay tiempo, pero dice que en Proverbios 29:15 que el hijo consentido, o otra traducción dice el hijo malcriado, que no llegó a ser lo que debió ser, es el que causa vergüenza a sus padres. Pero muchas veces esos chicos, esas chicas que llegan a dar mucha lata a sus hijos, en gran parte es porque los padres no hicieron un buen trabajo. No invirtieron suficiente tiempo sobre ellos, en cuidarlos, no solamente material. Yo creo que ese es el gran error dentro de la vida de muchos padres cristianos. Nos enfocamos tanto en las cosas materiales y no está mal que usted le provea todo lo que usted pueda y lo que usted quiera para sus hijos, pero eso no es lo más importante. Hace unos 18 años, después de unos años de comenzar el ministerio en Tlapa, me acuerdo que una señorita llegó a mi esposa, tendría como sus 16, 17 años más o menos, y le dijo, hermana, quiero decirle algo. Y le dijo mi esposa, dime, mire, quiero comentarle algo, no quiero hablar mal de mis papás, pero ellos han sido muy buenos. Mi mamá es maestra, ella se esfuerza, ella trabaja, pero ¿sabe qué, hermana? ¿De qué nos sirve tener todo? Tenemos casa, tenemos dinero, tenemos escuela, tenemos ropa, pero no los tenemos a ellos. Así le dijo a mi esposa. Los primeros años que comenzamos ahí a trabajar en Tlapa, nos empezamos a ver a dar cuenta de que muchos padres
Estaban criando a sus hijos exactamente como el mundo estaba criando a sus hijos. Siempre buscando en primer lugar lo material. Y no me malentiendas, es parte de su responsabilidad, pero no es suficiente. No es suficiente con eso. Porque ellos requieren también de nuestro tiempo, de nuestro cariño. Ellos necesitan sentir nuestra calidez, nuestra presencia, estar en momentos claves en la vida de ellos. Oh, hermanos, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Si no estás haciendo un buen trabajo con tus hijos, cuando ellos salgan, cuando ellos lleguen a ser grandes y cuando ellos ya no estén en tu casa, ahí es donde tú vas a sentir en tu corazón que hubieras podido haber hecho más por ellos, pero no lo hiciste. Y aunque te esforzaste y les diste todo lo material, te vas a dar cuenta que pudiste haber hecho mucho más que eso. Cuando ya no están nuestros hijos con nosotros, es cuando reflexionamos a nosotros mismos si hemos hecho o no un buen trabajo con ellos. Nuestros hijos nos han sido entregados para que los formemos, no según nuestros criterios personales, ni lo que la cultura nos dice, sino según lo prescrito por nuestro Señor, llevándolo a cabo de una manera que complazca principalmente a Dios. Pablo dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces la crianza está orientada a agradar ¿a quién? A Dios, hermanos. A Dios. Dice el apóstol Pablo, sino criarlos en disciplina y amonestación que proviene del Señor. Disciplina tiene que ver con formar o educar. Amonestación implica instruir, advertir, corregir y muchas veces reprender. Pero escuche esto, si la crianza es del Señor, debe de tener como su máxima ambición conducir a nuestros hijos a una relación personal con Dios. Esa es la primer cosa que quiero resaltar con esta crianza que viene del Señor. Si la crianza va a ser del Señor, debe de tener como su máxima ambición conducir a nuestros hijos al Señor, a que ellos logren una relación personal con Cristo. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Nos movemos un poquito. Este es un pasaje clave en la crianza de nuestros hijos. ¿Vamos bien aquí, hermanos? Ojalá y usted esté agarrando algo que le pueda ayudar. Dice aquí en Deuteronomio capítulo número 6. Dice en el versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Observa, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días, ¿qué dice la Biblia?, sean prolongados, para que haya bendición. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Escuchen, hermanos, Dios da la ley para que sea cumplida por los padres, lo que implicaba temer a Dios y obedecerle. Pero no solo ellos, sino también sus hijos y nietos. Escuche, los padres estaban llamados a transmitirle a sus hijos la ley de tal manera que quisieran obedecerla, lo cual supone una relación personal con Dios. Pues de lo contrario, la obediencia sería pura hipocresía. Mira, los primeros responsables en modelar
el evangelio a nuestros hijos somos nosotros. Si nosotros queremos que ellos un día lleguen a obedecer a Dios, lleguen a caminar en los caminos de Dios, como dice el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, a fin de que cuando fuere viejo, ¿qué dice la Biblia? No se apartará de él. Pero si queremos lograr eso, primero nosotros como padres estamos llamados a modelar el evangelio a nuestros hijos. Estamos llamados a obedecer lo que Dios dice a nosotros primero. Y es obvio que para que eso suceda, los padres deberíamos ser cristianos. Deberíamos ser regenerados. Deberíamos haber nacido de nuevo a través del evangelio, a través de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Mira, es la regeneración, el hecho de ser cristianos, de recibir a Cristo, de nacer de nuevo, es lo que hace posible que tú y yo comenzamos a obedecer los mandamientos de Dios. Si no somos salvos, esto no es posible. Lo mismo exactamente con nuestros hijos. La única manera que ellos puedan entrar en los caminos de Dios y obedecer sus mandamientos es que ellos a nivel personal tengan una relación auténtica con Dios a través de Jesucristo. De hecho, hermanos, nosotros nunca debemos dar por sentado nada en nuestras familias. Algo que nosotros procuramos con mi esposa es asegurarnos de la salvación de ellos. Nunca los forcé, nunca nada más les mostré el evangelio de manera ligera. Yo quería que ellos entendieran qué significaba el evangelio y qué significaba arrepentirse de los pecados y recibir a Cristo como su Salvador. Cuando nosotros éramos niños, batallamos mucho con esto, porque teníamos una tía que era pentecostés, había estado en el pentecostalismo. Comenzamos a ir a la iglesia que fundaron los misioneros, pero cuando íbamos a la iglesia, mi tía nos decía, yo tenía 10, 11 años, hijo, pórtate bien porque si no te vas al infierno. Así nos decía cada rato. Crecimos traumados. Porque pues ¿qué niño se va a querer ir al infierno? Yo ya había recibido a Cristo como mi Salvador, pero la tía dale y duro, que si no me portaba bien me iba a ir al infierno. Cuando los niños no entienden bien el evangelio, se confunden, hermanos. No llegan a entender a gran profundidad el evangelio y la tía no hizo ninguna ayuda, al contrario. Me acuerdo después de un tiempo, cuando yo tenía 15 años, tuve algunos problemas para entender bien el evangelio y recuerdo que en algún momento yo tuve que ahí otra vez recibir a Cristo como mi Salvador. Yo no sé si le ha pasado a los chicos, porque a veces tenemos dudas. A veces tenemos ahí algunas cosas que no entendemos hasta que pasó el tiempo y yo fui entendiendo bien de qué se trata el evangelio, de qué se trata la redención, de qué se trata la justificación, de qué se trata la adopción. Todas estas doctrinas bellas que tienen que ver con el evangelio. Hasta después hubo una luz en mi mente y en mi corazón y entendí de qué se trata ser salvos. Por eso yo no tomo el evangelio a la ligera con los chicos, con los niños, con los jóvenes. Porque después andan ahí todos confundidos. Venir a la iglesia no salva a nadie. Nacer en una familia cristiana no salva a nadie. Definitivamente. Y a veces el reto más grande es para los que son hijos de pastor. Porque imagínense, si ya de por sí nacer en una familia cristiana ya tiene muchos retos, imagínense lo que es nacer en una familia pastoral, donde uno está totalmente dedicado a la obra del Señor. El desafío para nuestros hijos es mucho más grande para que entiendan el evangelio. La ambición más grande, entonces, que todo padre debería tener es llevar a sus hijos a los pies de Jesús, que conozcan personalmente de Él. Entonces, en ambos pasajes, los padres están representando a Dios en su labor de crianza y por lo tanto su propósito principal debería ser conducir a sus hijos a una relación personal con el Señor. Mira lo que dice el Salmos 78, un salmos precioso sobre la crianza. Salmo 78. Dice aquí en el versículo número 4, observa,
Yo sé que Asaf está dando un panorama de la fidelidad de Dios, pero habla un poquito acerca de esto. Observa, dice, "Am, no la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo". Observe, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que hermanos, que la notificasen. Y sabes, esa palabra notificar significa enseñar, instruir con precisión. Ese es nuestro trabajo. El mismo trabajo que Dios le dio a los israelitas es el mismo trabajo para nosotros, que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán. Observe, lo cuenten a sus hijos. ¿Para qué? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Parte de la razón de esta instrucción o el propósito es para que esos hijos pusieran su confianza, su fe en el verdadero Dios de Israel. No solamente que ellos se maravillaran de la grandeza de ese Dios, sino que a nivel personal cada uno de ellos pusiera su confianza en Dios, a nivel personal. Dice, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Te das cuenta que la fe viene primero antes de poder guardar los mandamientos? Primero ellos tienen que poner su confianza en ese Dios, tienen que conocerlo a nivel personal para que después estén dispuestos a vivir conforme a su voluntad. Cuando un chico anda desorientado, una chica, andan de desobedientes, no haciendo lo correcto. Yo trabajo mucho con el asunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque yo no voy a exigir que ellos hagan algo sin antes ellos entender que son salvos, entender que han establecido una relación personal con Cristo. De ahí surge el cambio, hermanos. ¿Me entiendes? Ahora, yo estoy diciendo estrictamente esto cuando los chicos ya son grandes, unos 15, 16 años de edad. Ahora, esto es un tips, esto es gratis. Nuestros hijos han sabido Biblia desde chiquitos. O sea, yo no voy a esperar que sean salvos para que yo los instruya. Es mi trabajo instruirles, enseñarles. En la iglesia, en la casa, ¿sí me entiendes? En su momento, va a llegar el momento, primeramente Dios, yo decía que ellos van a conocer a Cristo como su Salvador. Y van a empezar a tener una relación personal con Él. Hasta que no sucediera eso, yo seguí instruyendo a mis hijos. Miren, la paz más grande que un padre tiene es cuando uno puede ver evidencias en sus hijos de que ya entendieron que tienen una relación personal con Él. Cuando mis hijas se iban a ir de casa, yo las senté en el sofá y yo les dije algo que en ese momento me salió. Hermanos, cuando nuestros hijos se van, hay tantas cosas que uno quisiera decirles, hermanos, que yo no sé, dije, por dónde quisiera yo comenzar. Pero sí hubo algo ahí que Dios puso en mi corazón y yo les dije, miren, yo me acuerdo que cuando yo me fui al colegio y estuve preparándome durante 3 años, hay cosas que yo recuerdo que sucedieron en mi vida y hay cosas que no sucedieron en mi vida. Y yo les dije a ellas, miren, cuando yo fui al colegio, yo creo que yo pude haber tenido un mejor tiempo, hubiera yo disfrutado más el colegio, hubiera yo, no sé, batallado menos. Así fueron las palabras que le dije a mis hijos. Si yo hubiera conocido más personalmente a Dios. Digo, en ese momento cuando yo me fui, yo tenía todavía mucha ignorancia de la Escritura. Pero yo le dije a mis hijas, ustedes no están yéndose así.
Ustedes han sido instruidas en la palabra. Y a mí, digo, como papá, no me gustaría que cuando tú te vayas o a la universidad o al colegio, tú te pierdas de las bendiciones que Dios está preparando para tu vida. Pero el asunto, le dije a ellas, es que tú aprendas a depender de Él, a conocerlo a Él a nivel personal, a ver su mano poderosa sobre ti. Yo te garantizo que Él no te dejará. Él siempre estará ahí contigo. Pero no te pierdas de las bendiciones que yo hubiese podido disfrutar, pero porque no tenía yo todo el conocimiento, no tenía toda la fe que yo necesitara, no entendía muchas cosas. Yo batallé muchísimo. ¿Sabes cuándo dejé de batallar? Cuando me casé con mi esposa. ¿Qué dice la Biblia? El que haya esposa, haya el bien. Ella fue mi primer bendición. Carambas, de soltero me iba bien mal. O no sé si todos los que fuimos al colegio siempre andamos pelados ahí. Pero cuando yo me casé, no te lo miento. No te miento, hermanos. En el momento que me casé con mi esposita, todo cambió. Y yo dije, gracias Señor, creo que me estás bendiciendo por causa de ella. Por eso me ha sido conveniente estar siempre cerca de mi esposita. Me ha ido bien desde que yo me casé. Yo le dije a mis hijas, aprendan a conocer a Dios, a depender de Él. Un día te vas a casar. Ora al Señor, que Dios te dé un buen esposo. Les dije a ellas, y yo también voy a orar que Dios te dé un buen esposo. Yo les dije a ellas, todo lo que tenemos, las bendiciones tan grandes que Dios nos ha dado, ha sido por aprender a caminar con Él. Ha sido por tratar de ir conociéndolo un poquito más cada año. Y yo les dije a ellas, no pierdas tu bendición. No sé, hermanos, eso fue lo que se me vino a la mente, en mi corazón. Y ahora que están fuera ellas, digo, cada año disfrútalo. Cada año ve las bendiciones de Dios. Porque son mujeres, hermanos. Son mujeres. Para mí fue difícil saber si Dios iba a hacer algo con ellas. Pero sabes, hermanos, Dios ha sido tan bueno con mis hijos que ciertamente yo puedo ayudarles con muchos de sus problemas, pero no lo hago, hermanos. Me acuerdo que en este diciembre pasado, la más pequeña no iba a poder venir, los vuelos estaban carísimos. Y yo quería con todo mi corazón traerla, pero le dije, mira corazón, pues ni modo, si no te puedes venir, quédate. Era la primera vez que no iba a estar ella en casa. Y mi hija dijo, está bien, papá. Bueno, nosotros nos resignamos y dijimos, ni modo, este año no va a estar con nosotros. Yo ya estaba preparado para eso. Para eso enviamos a nuestros hijos a prepararse para servir al Señor. Pero algo sucedió en esa semana. De repente me habla mi hija, estaba en la iglesia. Papá, quiero comentarte algo. Le digo, dime. Me dice, le tengo una buena y una mala. Dije, ay, Dios mío, dame la buena. Mire, papá, me habló un pastor y él me va a pagar los vuelos. Y bueno, ya después, la mala no tiene mucho que ver aquí. Pero me dijo, ¿qué hago, papá? Digo, ¿quién es el pastor? Dice, yo no lo conozco. Digo, ya me dice su nombre, no, es fulano de tal. Digo, híjoles. Y la verdad yo siempre soy muy penoso, soy de rancho. No, ¿cómo crees que va a pagar el pastor? No lo voy a permitir. Pues no sé, papá, pero él dice que me los va a pagar y no me preguntó. Me dijo, ¿sabes qué, Yara? Necesito que busques los vuelos. Digo, pues mira, inmediatamente hablé con un amigo, habla con este pastor, dile que te busque los vuelos y dale al pastor la cifra. Lo hizo mi hija. Más al ratito el pastor le dice, mira, Yera, yo voy a buscar los vuelos. Y ya, pum, cuando ya salió uno, sale, ya está. Lo envió todo el cheque y todo, rápido. Y estaba caro, hermanos.
Y dije, ay, Dios mío. Bueno, le digo, ¿qué te puedo decir, hija? Ya habíamos decidido esto, lo platicamos. Lo que sucedió es que una chica que trabajaba con ese pastor, no sé cómo fue el chisme para allá, le dijo, oye, tengo una amiguita, se va a quedar, porque decía, ¿te vas a quedar aquí en IPES? No, no, me voy a regresar, pero una chica se va a quedar, hablando de mi hija. ¿Y de dónde es ella? Le dijo el pastor, le preguntó, de Guerrero, de Guerrero. Lo que yo no sabía es que el pastor es de Altamirano, pero se fue a los Estados Unidos, se casó con una americana, ahorita es misionero ahí en Hermosillo. Dice, es guerrerense, sí. No, 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 no. No puede quedarse. ¿Y quién es su papá? Su papá es pastor. No, 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 menos. No, 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 no. A ver, dame el teléfono. Sin conocer a mi hija, sin conocerme a mí. Le pagó sus vuelos, hermano. Me dio tanta pena, la verdad. Y todavía le dice, mira, te voy a pagar los vuelos, te voy a dar dinero, porque quiero que compres el de regreso. No quiero que lo compre tu papá. Yo te dije, ida y vuelta. Le transfirió dinero, le pagó los vuelos y mi hija estuvo con nosotros. Es lo que yo quería. Yo las amo mucho. Créeme, yo puedo hacer todo por ellas. Pero yo digo, no, ellas tienen que aprender. Porque eso es lo más valioso, lo más grande para nuestros hijos. Porque ellos no siempre van a estar con nosotros. Yo puedo solucionarle todos sus problemas, pero Él puede hacer mucho más que yo mismo, hermanos. Y así estemos viendo pinceladas de sus bendiciones del Señor, que ellas a nivel personal ya están viendo. De esto se trata la crianza, criarlos en disciplina y amonestación que viene del Señor. Termino, tu mayor prioridad como padre entonces, decía John MacArthur, es ser un evangelista en tu propio hogar. Debes enseñar a tu hijo la ley de Dios, enseñarle el evangelio de la gracia divina, mostrarles la necesidad que tiene de un Salvador y enseñarles a Jesucristo como el único que puede salvarlos. Si crece sin una aguda conciencia de su necesidad de salvación, tú como padre habrás fracasado en tu tarea primordial como guía espiritual de tus hijos. Decía John MacArthur, Dios ha diseñado a la familia como un motor esencial para la evangelización mundial a través de la fidelidad y el trabajo de los padres. Hay mucho más, hermanos. De veras, si necesitas todas las notas, te las envío. Porque a veces, como padres, no estamos haciendo un buen trabajo. No hemos entendido qué significa criarlos en disciplina y amonestación que viene del Señor. Tú y yo somos representantes de Dios para nuestros hijos. ¿Te imaginas esa carga que Él nos ha dado? Es decir, la manera en cómo ellos van a poder tener un poquito del conocimiento de Dios es a través de nosotros como padres. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero a veces, desgraciadamente, en este rol que nosotros tenemos como representantes de Dios para nuestros hijos, fallamos demasiado. Y a veces nosotros somos los primeros en no ser congruentes, no ser consistentes en nuestra vida cristiana, no somos fieles, no estamos modelando constantemente lo que se supone que deberíamos modelarles a ellos. Y después nosotros como padres queremos, ¿verdad?, que mágicamente el Señor haga algo en el corazón de ellos, en sus mentes y en sus vidas. Eso no va a ocurrir, mis queridos hermanos. Muchas veces es cierto que hay excepciones a la regla. Es cierto que ha habido buenos padres con malos hijos y ha habido malos padres con buenos hijos. Pero esa es una excepción a la regla. Una excepción que, hermanos,
No podemos darnos el lujo de creer. La regla, ¿sabes cuál es? La regla bíblica es: buenos padres cristianos producen buenos hijos cristianos. Esa es la regla y tenemos que seguirla. ¿Me sigues? ¿Hay excepciones a la regla? Sí, Señor. Los he visto. Y a veces son duras cuando los padres hemos hecho un buen trabajo y los hijos se descarrilan. Pero eso es una excepción a la regla. La mayoría de veces que yo he visto que padres han hecho un buen trabajo con sus hijos siguen el camino de Dios. Lo he visto. Esto nadie me lo ha contado, hermanos. No tengo mucho en el ministerio, pero yo lo he comprobado que es verdad lo que dice la Escritura. No sea que estemos haciendo y estemos negligiendo como en el tiempo de los jueces. Cuando terminó el tiempo de Josué, muere ese hombre, mueren los ancianos. ¿Y cómo comienza? Qué triste tragedia, ¿no? ¿Cómo comienza el libro de Jueces? Dice, y aquellos hombres fueron enterrados, fueron todos muertos, y se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por ellos. ¿Qué es lo que nos enseña ahí el escritor bíblico? ¿Qué pasó con esos padres? Tomaron muy a la ligera la instrucción que Dios les había dado en Deuteronomio. ¿Sabías que el libro de Deuteronomio se le dio precisamente a esa generación que entró en la tierra prometida? Esa misma generación que disfrutó de las bendiciones de Dios estando en la tierra prometida. En 7 años Josué conquista la tierra y mete a todos ahí. A esa gente se le dio Deuteronomio. Deuteronomio son 3 discursos últimos de Moisés a esa nueva generación. Esa generación no hizo un buen trabajo. Se les dijo el cómo, se les dio la palabra, se les dio la instrucción y no hicieron caso. Y es evidente por lo que dice el texto en Jueces. Empieza Jueces y ¿qué es lo que vemos? Una nueva generación que no ha conocido a Dios. Y eso no es lo peor, hermanos. Porque si no hacemos un buen trabajo con nuestros hijos, si no terminan adorando a Dios, van a terminar adorando a otra cosa. ¿Y cómo terminaron esa generación? Adorando a otros dioses, rindiendo sus vidas y sus corazones y sus devociones a otros dioses. Eso es lo terrible de esas historias. Porque aparte de no haber conocido al verdadero Dios, terminaron inclinando su corazón hacia otra dirección. Todos adoramos a algo al final del día. Si no adoran nuestros hijos a Dios, terminarán adorando otra cosa. ¿Me sigues, hermano? Créeme, hay que esforzarnos con nuestra crianza en la familia. Si queremos familias dedicadas, familias que sirvan en la iglesia, familias que se consagren aquí para ganar almas y hacer muchas actividades. Mira, para lograr eso, necesitamos hacer un buen trabajo como padres. Porque muchas veces nuestros hijos no se quieren involucrar en la iglesia y servir al Señor por culpa de nosotros. Y nosotros detenemos ese privilegio que tienen nuestros hijos de servir a Dios dentro de la iglesia. Amén. Puestos de pie. Padre, gracias te doy, Señor, por su palabra. Yo no juzgo a ninguno de mis hermanos aquí, porque seguimos en este desafío de seguir instruyendo, aconsejando, criando a nuestros hijos. Pero lo que hemos dicho es cierto. Aunque el trabajo de crianza no es fácil, los frutos son dulces.
Los resultados son gozosos para nosotros como padres. Y hoy en día tenemos tanto, Señor, tantos recursos para nosotros aprender cómo hacer bien el trabajo de crianza. Ayuda a padres y madres de familia aquí presentes, Señor. Algunos están criando chiquitos, algunos adolescentes, a otros como nosotros, quizás jóvenes adultos. Ayúdanos, Señor, para ser comprometidos y criar a nuestros hijos no según nuestra inteligencia, no según los estándares de este mundo, sino hacerlo exactamente de una manera que a ti te complace. Gracias, Señor, por su palabra. Pedimos por todo esto en Cristo Jesús. Amén.